triangulares. Y en aquella clase habíamos dicho que el área para toda región triangular es base por altura entre 2. Y en caso conozcamos los lados de ese triángulo, el área será con el teorema de Herón. Ya, entonces, depende de qué nos den de datos. Por ejemplo, nos pueden decir que calculemos el área de este triángulo mostrado. Calcular el área de este triángulo mostrado. En donde se cumple lo siguiente. En este triángulo se cumple lo siguiente. Se cumple que el ángulo en este vértice resulta ser de 45 grados. Voy a marcar ese ángulo y ese ángulo resulta ser de 45 grados. Un ángulo bastante notable. Este ángulo mide 45 grados. Además, el ángulo en el otro vértice derecho, acá el ángulo en este vértice, resulta ser de 37 grados. Este ángulo resulta ser 37 grados. Esto normalmente podría ser un ejercicio de su examen. Normalmente. Y entonces se pide calcular el área del triángulo, sabiendo que este lado que es adyacente con ese par de ángulos mide 14 unidades. Este lado adyacente con ese par de ángulos mide 14 unidades. ¿Cuánto será el área de la región triangular? Ya, hay que calcular el área de ese triángulo, o si sea también de la región triangular. Este lado mide 14. Calcule el área del triángulo mostrado. Calcular el área para el triángulo que se muestra. A ver, Urbino. Urbino Villalobos. Vamos. Como quien practicas para tu examen. ¿Ya? Urbino. Urbino Villalobos. ¿Qué pasó con Urbino? Usa tu micro. ¿Ya? Hay que usar el micro porque si no, no te voy a entender. Ya, a ver. La idea es que hablen, ¿ya? Porque si no, no puedo entenderlos. Tendría que descifrar lo que están escribiendo ahí en el chat. A ver, ¿por qué apagaste tu cámara, Bautista? Ya. A ver, Bautista. Usa tu micro ya, porque no te voy a entender cuando me escribo, o mejor dicho, te vas a demorar escribiendo en el chat. Para eso está el micro, mejor dicho. Habla, Bautista. Usa tu micro. Ahora sí, ya, así, ya. Porque si no, no nos vamos a entender. Ok, entonces, tenemos acá un triángulo en donde este ángulo mide 37 grados, este mide 45 grados. Este lado mide 14. Y queremos calcular el área. Entonces, digamos que el triángulo tenga de vértices A, este vértice A, el vértice superior B y el vértice derecho C. Triángulo de vértices ABC.
El ángulo en el vértice A mide 45 grados, en el vértice C 37 grados, aunque se puede calcular el ángulo en B, pero no es necesario. Sabiendo que este lado AC mide 14, se pide calcular el área del triángulo. Entonces, como tú ya tienes este lado que mide 14, una idea sería calcular la altura que le corresponde a ese lado de medida 14. Por lo tanto, lo que haríamos es trazar esa altura. ¿Ok? Eso es el trazo que me ayuda, que me auxilia a resolver el ejercicio. Y entonces hay que calcular esta altura. Urbino, no apagues tu cámara, Urbino. Entonces, Urbino, nos vamos a este triángulo rectángulo, cuya región está sombreada de... Ajá. Ya. Cuya región... Ah, Bautista eres, ¿no? Perdón. Me equivoqué. Eso no está compartiendo pantalla. Ah, no, no comparto pantalla. Y recién me lo dices. Para eso es bueno usar el micro, ¿ya ves? Para eso es bueno usar... Nadie me dice nada, ¿ya ven? ¿O no? Allá. Ya. Ahora sí, ¿no? Entonces tenemos acá un triángulo. He trazado esta altura. Ok, Bautista, hemos trazado esta altura. Ahora, ¿qué se cumple en ese triángulo rectángulo de granate? De color granate. Bautista. Bautista. Cuando este ángulo sea de 45 grados, ¿qué se cumple con este cateto y con el otro cateto de ese triángulo rectángulo? ¿Cómo deben de ser los catetos en un triángulo rectángulo con este ángulo de 45 grados? Si tienes acá un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos de 45 grados, entonces, ¿qué ocurre con los catetos? Esa pregunta tienes que responderla. Si tienes un triángulo rectángulo recto en este vértice y con uno de sus ángulos de 45 grados, ¿qué ocurre con los catetos? Primero debes de responder esa pregunta. Una escuadra de esas que te la compras, juego de escuadras, ¿no? Una de 30 y 60 y la otra de 45 y 45. En esta escuadra, este borde que lo voy a poner, no se puede cambiar de color acá. Ya, pero este borde, ¿cómo debe de ser con este otro? Bautista. Ah, ya, ok. Deben de ser iguales, ¿no? Ok, Zavala. Ya. Ojo, tener presente eso, que en este triángulo, este cateto con el otro deben de ser iguales. Ahora, si nos vamos al otro triángulo rectángulo, si nos vamos a este triángulo rectángulo, con este ángulo de 37 grados, ¿qué ocurre con los catetos? ¿Qué pasará con los catetos? Ya no van a ser iguales. De hecho que ya no son iguales. Son diferentes, pero están en una determinada razón. Ya lo dijo Bautista, están en la razón de 4K y 3K. En la razón de 4 a 3, ¿cierto? El opuesto al de 37 grados, este cateto, esta altura, debe de ser como 3. Por ejemplo, 3X. No se sabe cuánto es X. Y el otro cateto debe de ser como 4, o sea, 4X. Ahí sería 4X.
Y en el otro triángulo rectángulo, habíamos dicho que los catetos son iguales. Este mide 3x, el otro también, con la misma medida, 3x. Ya. Huarcaya, cuidado con lo que estás diciendo. No, que va, Huarcaya, que creo que la vacuna te ha hecho mal, Huarcaya. Cuidado. No estés diciendo eso porque estás mezclando papas con camotes. ¿Cómo vas a decir que 3K con 4K van a sumar 14 grados? ¿De dónde salió 14 grados? Ya, hay que quitar los grados, mejor dicho, y a Huarcaya después del resto está bien. Está bien el resto, ¿ya? Pero no hay que poner grados, ¿ya? ¿Ok? Está bien, pero, ¿ya? Está bien operado, pero digamos que ahí no es 14 grados, ¿no? ¿Ya? Luego hay que plantear la ecuación. Hay que plantear la ecuación. Yadira Camarena. Yadira Camarena. Sí, profesor. Ya, vas a plantear la ecuación, ¿ya? Que se cumple con 3x, con 4x y el 14. ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo planteas la ecuación sabiendo que acá es 3x, acá 4x y aquí 14? Yadira. Ok, de la Cruz. Yadira. Ya se nos fue Yadira. ¿Ya? No se chupen cuando les pregunte algo, ¿eh? No vale arrugar. ¿Por qué arrugan? A ver, les estoy preguntando algo bastante simple. Nada del otro mundo. A ver, Fernanda. Fernanda. Sí, profesor. Ya. Plantea la ecuación sabiendo que acá es 3x, aquí 4x y acá 14. Díctame la ecuación, mejor dicho. Aquí es 3x, aquí es 4x y aquí 14. ¿Qué tengo que decir con esos tres elementos? ¿Qué tengo que plantear? Fernanda. 3x más 4x igual 14. Así de simple, ¿sí o no? ¿Ya? Es una simple pregunta. No estoy preguntando cosas del otro mundo. Ya, aquí habría 7x igual 14, de donde x sería 14 entre 7, o sea 2. Una vez que tengamos calculado x, queremos calcular esta altura que mide 3x. Como una x vale 2, 3x será 6. Y por lo tanto, lo que me están pidiendo, o sea, el área del triángulo ABC, sería el producto de la base con su correspondiente altura y entre 2. Se pide calcular el área de la región sombreada, el área de la región ABC. Y para calcular el área de esa región, simplemente será con la fórmula fundamental, o sea, el producto de la base con su correspondiente altura y entre 2. Eso será entonces 14 por 6 entre 2. Bueno, opero tratando de no equivocarme y resulta ser 42. Ya lo dijo Zavala. Y mucho más antes. ¿Qué pasó acá con Huarcaña? A ver, pasó ahí, digo. No, pues, pero Huarcaña. Ahí te habías equivocado ahí. Tú habías calculado, creo que el área ¿de quién has calculado? ¿Ah? No, se estaba mal. Estaba mal eso. ¿Ya? Cuidado ahí, Huarcaña. No te equivoques de esa manera en el examen, ¿ya? Has calculado bien X, pero el área no. ¿Ya? Mucho cuidado ahí. Ok, entonces, eso era recordando la clase pasada. Ahora, ¿qué pasó acá? Se borró todo esto. No guardar.
Ahora, tenemos aquí áreas de regiones cuadrangulares. Puede ser con la fórmula general, puede ser para calcular el área de toda región paralelográmica, con esas dos observaciones, o también de una región trapezial. Cuando querramos calcular el área de toda región cuadrangular, en caso nos den de datos las diagonales y el ángulo determinado por ambas diagonales, usamos la fórmula. La fórmula es que para calcular el área S de esa región cuadrangular, simplemente será el semiproducto de 3 factores, siendo los dos primeros factores las diagonales. Una diagonal sería la que está de amarillo, AC, y la otra, la de verde, BD. Sería AC por BD. Y el tercer factor sería la primera razón trigonométrica del ángulo que están determinando ese par de diagonales. Eso sería el seno del ángulo teta. Y en el denominador, el número 2. De esa manera se calcula el área para esa región cuadrangular. En caso les den de dato esas diagonales y el ángulo que están determinando, entonces el área se calcula de esta manera. Semiproducto de las diagonales con el seno del ángulo teta, con el producto del seno del ángulo que están determinando. Ejemplo. Digamos que, vamos a dar esto. Esto también. Y tenemos por acá lo siguiente. Voy a buscar esta circunferencia. Luego, mis Mitze. Uy, esta señorita Miss Mitze creo que nos ha abandonado. A ver, ¿qué pasó con Miss Mitze? Bautista. ¿Sabes algo de Miss Mitze? No está grabando la clase, me parece. ¿O sí? Bueno. Ya fue, ya. Ya fue la clase. ¿Ya está grabando, profesor? ¿Está grabando? ¿O sí? Allá. Sí, profe, a mí me sale grabando. Ah, ya. Está bien entonces. Luego por este centro trazo la perpendicular con ese radio. Marco este punto. Aquí el ángulo central sería 90 grados. No está compartiendo, profesor. Eso lo hago solamente para ver si están atentos, nada más. Veo que sí. Ya, ahí el ángulo recto. Solamente me interesa el cuadrante, o sea, la cuarta parte de esa circunferencia. Entonces me voy aquí a la opción arco de circunferencia, centro y el arco que pase por este punto y por este otro. Y solamente me quedo con el arco. Tremendo arco. Así más o menos. Entonces, oculto esa circunferencia, oculto esta recta y solamente me quedo con el arco. Ahí tengo entonces un cuadrante. Este extremo que sea A, el centro que sea O y este otro extremo que sea B. Estamos hablando del cuadrante AB. ¿Por qué cuadrante? Porque es la cuarta parte de una circunferencia. Cuando es la cuarta parte de la circunferencia, el ángulo central mide 90 grados.
la cuarta parte de 360 grados, 90 grados. Ahora, digamos que el radio del cuadrante sea de medida 6, por ejemplo. 6. Y en ese cuadrante AB ubicamos un punto, pero de tal manera que el arco que va del punto B hasta el punto elegido sea de 75 grados. Es decir que este punto lo voy a rotar 75 grados respecto del centro. Voy aquí a la herramienta rotar, rotación. GeoGebra, rótame este punto alrededor del centro, un ángulo de 75 grados. Y es más, ¿sabes qué? Quiero que lo gires en el sentido antihorario. En el sentido contrario al avance de las manecillas de reloj. Ahí está ese punto ya rotado. Ese punto rotado que sea el punto C. Entonces, como ese punto B rotó hasta el punto C un ángulo de 75 grados, eso quiere decir que el arco BC mide 75 grados. Y entonces, con toda esa información, me pide calcular el área de la región cuadrangular ACBO. ¿Cuánto será el área de ese cuadrilátero? No se sabe. Hay que calcularlo. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras de calcular el área de una región cuadrangular. ¿De qué depende? Bueno, depende de muchas cosas. Por ejemplo, dependería de quién esté resolviendo el ejercicio. Porque si el que está resolviendo el ejercicio no sabe cómo calcular un área, ¿cómo pretende calcular dicha área? No podría, ¿cierto? No podría. Si ese alguien que está resolviendo está pensando en que esto es un trapecio, no, pues ¿qué va a hacer? Ese alguien estaría tremendamente perdido. Entonces, como les digo, para resolver un ejercicio depende. ¿Depende de qué? Por ejemplo, depende de quién esté resolviendo el ejercicio. Ahora, si el que está resolviendo el ejercicio es un muchacho tranquilo, sereno, muy estudioso, aplicado, hace sus tareas, está atento a la explicación del profesor y todo eso, bueno, entonces asimila bien, ¿no? Entonces, un jovencito de esos que haya entendido esto, podría aplicar esta fórmula para calcular lo que se está pidiendo. Pero para eso necesito que alguien me ayude. Usando el micro, porque si no, ¿y por qué me apagan las cámaras? Justo cuando voy a preguntar me apagan las cámaras, ¿no? Así no vale, ¿ah? A ver, los únicos que veo acá con la cámara encendida son Bautista, Urbino, Fernanda, Zulca y Caxire. El resto prácticamente no están en el salón. También está por ahí esto. A ver, Vanessa. Profe, ¿por qué yo? Pudo haber sido cualquiera de ustedes. Además, cuando yo pregunto, no hago la pregunta con el ánimo de molestar. Esa no es la intención. Esa no es la intención. La intención es de que ustedes participen en la clase. ¿Ya? Asto. ¿Qué pasó con Asto? Asto. Vanessa. No está Vanessa, creo. ¿Qué pasó? Sin embargo, veo por ahí activa su cámara. Eso me da que pensar. A ver, Sonia Nicole. Lara López, Sonia Nicole. Usa el micro porque si no, no nos vamos a entender. Si no, no nos vamos a entender. ¿Ya? A ver. Sí, pues no estoy compartiendo pantalla porque quiero ver primero si van a usar su micro o no. Lara López. Profesor. Ahora sí. Se escucha bien tu micro.
Ya, entonces mira, a ver, queremos calcular el área de esta región cuadrangular, sabiendo que el radio mide 6. Entonces, este radio que va de O hasta B también sería 6. Todos los radios salen del centro y llegan a un punto del arco y esos miden 6. Entonces, Sonia, si yo trazo este radio, ¿cuánto mide este radio, Sonia? Si trazamos este radio, ¿cuánto mide ese radio, Sonia? 6. 6, ¿cierto? Claro. Este radio sería 6. OC igual 6. Ya. Y además, ojo, o sea que esta diagonal de ese cuadrilátero mide 6. Ahora voy a trazar la otra diagonal, que sea de color amarillo. La pregunta es, Sonia, si esa diagonal se puede calcular. ¿Se podrá calcular esa diagonal? Hazte la pregunta. Esta diagonal que va de A hasta B, ¿se podrá calcular? Con la información que tengo, ¿podré calcular esta diagonal que va de A hasta B? Ya lo dijo Zulka. Ya lo dijo Zavala. Sí se puede calcular. Sonia. Sonia. Ya. Ubícate en este triángulo rectángulo. Ubicarse en ese triángulo rectángulo. Mira que acá el ángulo es recto, ¿ah? Este cateto mide 6 y el otro también porque los radios son iguales, ¿no? Los radios salen del centro, que es el punto O. Entonces aquí también sería 6. Entonces en ese triángulo rectángulo cuya región está sombreada y que tiene los catetos iguales, puede calcular cuánto mide la hipotenusa AB. ¿Cuánto sería la hipotenusa AB, Sonia? Sonia. 6 raíz de 2. Me parece correcto. Muy bien. 6 veces la raíz de 2, ¿no? Algo elemental. 6 veces la raíz de 2. Así de simple. Muy bien, entonces ya tenemos que esta diagonal mide 6, la otra mide 6 veces raíz de 2. Pero para la fórmula necesito calcular el ángulo que están formando ese par de diagonales. O sea, en el punto de intersección de las diagonales AC y la otra AB, hay que calcular el ángulo. Entonces voy a marcar ese ángulo y habrá que calcular. ¿Cuánto será este ángulo? Ahora me estoy preguntando, ¿cuánto mide este ángulo? No se sabe. Pero yo sé muy bien que para calcular ese ángulo hay muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, una técnica sería ubicarme en este triángulo y, por ejemplo, calcular cuánto mide el ángulo en el vértice O y luego calcular cuánto mide el ángulo en el vértice B. O sea, si yo sé cuánto mide este ángulo y cuánto mide este otro, luego podré calcular este de acá. ¿Cierto? Entonces, Sonia, ¿cuánto mide este ángulo? Fíjate acá el arco. Ojo, el ángulo central es el que quiero calcular y sé que el arco que le corresponde mide 75 grados. No, que vas a bala. El ángulo en el vértice A. No, pero ¿de qué triángulo estamos hablando, Zavala? Creo que ahí tienes que ser más específica, Diana, porque ahí no te estoy entendiendo. El ángulo en A, pero ¿de qué triángulo? A ver, vamos a ver. Vamos a ver.
Por ahí me dicen, profe, ¿es necesario que sea ese ángulo? No puede ser el otro ángulo que hacen la intersección de CA con A. No, o sea, no necesariamente tiene que ser este ángulo, ¿no? También puede ser el opuesto por el vértice, o también cualquiera de esos adyacentes suplementarios. Pero yo he considerado que sea este ángulo. ¿Ok? Sonia. ¿Dónde está Sonia? Ya. Sonia, tú sabes que este ángulo central es de la misma medida que el arco. ¿Recuerda eso? Este ángulo central mide lo mismo que el arco correspondiente. O sea que si ese arco mide 75, este ángulo también. Ahora, si yo quiero calcular este ángulo, tengo que darme cuenta que en ese triángulo rectángulo, este ángulo en el vértice B sería 45 grados. Es elemental. Eso es elemental porque este ángulo es uno de los ángulos en un triángulo rectángulo isósceles. En un triángulo rectángulo con catetos iguales. Este ángulo sería 45 grados. Así que tengo que el 45 y el 75 van a sumar 120. Sonia, ¿cuánto suman los ángulos en cualquier triángulo, tal como este? Sonia, ¿cuánto suman el 75 y el 45? 120, ¿cierto? ¿Cuánto le falta a 120 para hacer 180? 60. O sea que este ángulo que yo estoy queriendo calcular sería 60 grados. Aquí voy a colocar entonces 60 grados. Así que ya tengo todo para poder calcular el área pedida. Tengo las dos diagonales y tengo el ángulo que están formando ese par de diagonales. Y finalmente voy a calcular lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es que calculemos el área de la región cuadrangular ABCD. Perdón, ACBO. Eso sería con la fórmula trigonométrica o también llamada fórmula general. Entonces, al final calculamos el área de la región sombreada. Digo entonces, piden que calcule el área de esa región sombreada. ¿Cómo la calculamos? Bueno, en este caso nos conviene usar la fórmula general. O sea, producto de las diagonales por el seno del ángulo que están determinando y entre 2. Una diagonal mide 6. La otra mide 6 veces raíz de 2. Y el tercer factor sería el seno de 60 grados. Y el seno de 60 grados sería raíz de 3 sobre 2. Todo esto entre 2. Simplificamos. 6 por 6, 36. Entre 2, 18. Y entre 2, 9. Raíz de 2 por raíz de 3 sería raíz de 6. O sea que el área sería 9 por la raíz de 6 en unidades cuadradas. Muy bien, Zavala. Muy bien ahí. Ajá. Sulta, ok. Que el ángulo central sea 60. No, ¿qué va? Ahí está mal eso. Ya, ok. Entonces, depende de qué forma tenga el cuadrilátero para calcular el área. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo que de qué forma? Si tienen forma de cuadrilátero, dirán, ¿no? No, pero los cuadriláteros a su vez tienen otras formas, ¿no? Forma de trapecio, forma de rectángulo, forma de cuadrado, ¿no? No me refiero a eso, ¿no? Ok, entonces, cuando o mejor dicho, cuando se tenga una región paralelográmica, ¿qué está pasando aquí con
Raro. No puedo ver la hora. Ah, ya me estaba atajando eso. Cuando tengamos una región paralelogramática o cualquier región paralelogramática con un lado que mide B unidades y la altura que le corresponde H unidades, luego el área será base por altura. Área S de toda región paralelogramática será el producto de algún lado con su correspondiente altura. B por H. ¿Ya? La altura es la distancia entre ese par de lados opuestos. Entre ese par de lados que son paralelos. Recuerden que región paralelográmica es aquella limitada, encerrada por un paralelogramo. Ese paralelogramo a su vez puede ser un rombo, puede que sea un rectángulo o puede que sea un cuadrado. Hasta puede ser un romboide, ¿ya? A ver, seguimos. Dos observaciones. Esto sigue siendo paralelogramo, el rectángulo. Es cuando sus ángulos sean rectos. Solamente que en el rectángulo, bueno, el albañil conoce al lado largo justamente como largo. Y debe de ser más grande que la otra longitud, que el otro lado, digo. Ese otro se llama el ancho. L largo a ancho, aunque en algunos casos, no en todos los casos, se cumplirá que el largo es igual con el ancho, ¿no? Cuando el largo sea igual con el ancho, ese rectángulo se transforma en un cuadrado. Pero para todo rectángulo, el área es largo por ancho. Si quieren también base por altura, no hay problema. El área es largo por ancho. Y el cuadrado es un ejemplo de rectángulo. El cuadrado es un ejemplo de rectángulo. Este rectángulo llamado cuadrado tiene este lado igual con este, e igual también con cualquiera de los otros dos. Siendo m la medida de un lado, luego el área será un lado elevado al cuadrado, m cuadrado. El área para todo cuadrado es conforme su nombre, lado al cuadrado. El área para un trapecio, si desean, no están obligados, se puede calcular usando la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? El área es el semiproducto de la suma de la base con la altura. El semiproducto de la suma de las bases con la altura. Esta es una fracción. En el numerador hay que colocar la suma de las bases por la altura y en el denominador el número 2. De esa manera puede calcularse el área de esa región trapecial o el área de ese trapecio. Tengo que conocer las bases y la altura. O de repente la suma de las bases y la altura. Si no hay alguna pregunta, daremos por terminada la teoría y habrá que avanzar con los ejercicios. ¿Alguna pregunta, digo?
Si no me hacen ninguna pregunta, asumiré que me han entendido y que por lo tanto puedo preguntarles. A ver, ya que no me hacen ninguna pregunta, ahora preguntaré yo, pues. A ver, no veo a nadie acá en el salón. A ver, Luis Rafael. Luis Rafael. Lara. ¿Qué pasó con ese muchacho? Ya se me fue. Luis Rafael. Ay, Luis Rafael. ¿Dónde estará ese muchacho? Alca, apaga tu micro. Y se pide calcular el área de este cuadrado. ¿Cuánto será el área de este cuadrado? En donde este lado mide 4x y este otro mide 3x más 2. ¿Cuánto será el área de este cuadrado? Aquí mide 4x y este otro mide 3x más 2. Calcular el área del cuadrado mostrado. Kimberly. Kimberly. A ver, Calderón. Kimberly, tienes que resolver el ejercicio. Calderón Tello Benjamín. Has calculado X, pero no lo que te están pidiendo. ¿Ya? Calculaste X, pero no lo que te piden. Tienes que calcular lo que se está pidiendo. ¿Cómo resultó esa cantidad, Bautista? Tienes que explicar. ¿Ya? Explica cómo te resultó eso. Calderón, se pide calcular el área de ese cuadrado. A ver, Kiara. Eso está muy bien. ¿Ya? Muy bien ahí, Kiara. Kimberly, estoy esperando tu respuesta. Esa niña Kimberly no está en el salón, me parece. Ya, bueno. A ver, Bautista. Ahora sí. Eso está bien. No es menos 2, es más 2 ahí, Bautista. Porque si no te saliese X igual menos 2, ¿ya? Bueno, pero está bien. Ya, ok. Para los que no han resuelto, ahí se los dejo planteado, ¿ya? Solucionario de las actividades. Ejercicio 1. Resolución para el ejercicio 1. ¿Qué nos dicen en ese ejercicio 1? Hay que aplicar un rectángulo con esas dimensiones. No, Kimberly, ten cuidado. Tu ecuación está bien resuelta, pero lo que te están pidiendo no es lo que tú dices. Porque si X es esa cantidad, pregúntate, ¿dónde está? Por Dios santo, ¿dónde desapareció? Aquí está. Mira, Kimberly, tú ya calculaste X.
te salió esa cantidad. Pregúntate, ¿cuánto es un lado de ese cuadrado sabiendo que X es esa cantidad? ¿Sabes, Kimberly? Ahora sí, pues. Entonces, como ya tienes calculado ese lado que resultó esa cantidad, ahora sí recién calculas el área. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí también. Ten cuidado, ¿ya? Ok, entonces, en ese ejercicio 1 de la actividad, es un rectángulo con esas dimensiones y hay que formar rectángulos o rectangulitos con esas dimensiones. Tremendo rectangulote de 12 por 4 y luego rectangulitos de 1 por 2. ¿Cuántos de estos se forman? Ya lo que nos están diciendo es, ¿sabes qué? Al área de ese rectángulo, divídelo con el área del otro. Eso es lo que se está pidiendo. Piden calcular una simple división. Razón de áreas. Entonces, en el numerador hay que colocar el área del rectángulo grande, que sería 12 por 4. Y en el denominador, el área del pequeño, que sería 1 por 2. De esa manera calculamos lo que se está pidiendo. 12 por 4 sería 48, 1 por 2 son 2, 48 entre 2 sería 24. Ahora, ¿qué cosa quiere decir que ese resultado sea 24? Bueno, eso quiere decir que en ese rectángulo grande, en el que tiene de dimensiones 12 por 4, se puede colocar, se puede meter, se puede pegar 24 de esos cuadraditos. 24 de esos, 24 de esos rectángulos caben en este otro. Eso sería la interpretación. Siguiente ejercicio, 2. Ejercicio 2. ¿Qué nos dicen? Que hay que dibujar un rombo y trazar las diagonales. ¿En cuántas regiones queda dividida o descompuesta la región rómbica? Entonces graficamos un rombo, o sea, un cuadrilátero que tiene los lados iguales, tal como por ejemplo este de acá. Este cuadrilátero tiene los lados iguales. Es un rombo. Más o menos ahí. Luego hay que trazar las diagonales en ese rombo, que son 2. Primera diagonal y luego la otra. Y hay que contar en cuántas regiones queda dividida el rombo o la región rómbica. Primera región. Luego faltan otras. Esta sería la segunda región de color amarillo. Esta sería la tercera de color granate. Y luego la otra es esta, de color verde. Entonces ahí tenemos 4 regiones triangulares en las que queda descompuesta ese rombo. Esas son regiones congruentes, o sea, regiones con la misma área. Es decir, ¿qué pasaría si en su examen se me ocurre decirle, ¿sabes qué? La figura que se está mostrando es un rombo dividida en 4 partes iguales. Sabiendo que esta parte tiene de área 20, calcular el área del rombo. Ya, pues, eso sería un regalo.
¿Cuánto sería el área del rombo, digo? Sabiendo que este de acá mide 20. Este triángulo tiene de área 20. Ya lo dijo Zulka. Ya lo dijo Zulka. ¿Ya? Ok, entonces, queda descompuesta en 4 regiones triangulares. Queda descompuesta en 4 regiones triangulares. Pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia entre región romboidal y rombal? ¿En qué se difieren? Romboidal se refiere a romboide y rombal a rombo. Entonces la diferencia sería esta. La diferencia es que la romboidal está limitada por un romboide. Mientras que la rombal por un rombo. Esa sería la gran diferencia entre región romboidal y región rombal. Siguiente. ¿Qué se entiende por regiones isoperimétricas? A ver, para todos la pregunta. Responder en el chat. ¿Qué cosa quiere decir el sufijo iso? ¿Qué significa el sufijo iso? Isótono, isócaro, isobárico, isoterma, son palabras que la usan en química. El sufijo iso, ¿qué nos da a entender? Ya lo dijo Lara, ya lo dijo Lara. ¿Ya? Igual, iso quiere decir igual. Iso quiere decir igual. Ya lo dijo Zavala. Ok, muy bien, ¿ya? Y perimétrica se refiere a perímetro, o sea, isoperimétrica o isoperimétricas quiere decir iguales perímetros. Entonces, aquí hay que responder. Se entiende así a aquellas regiones con el mismo perímetro. Regiones isoperimétricas son aquellas con el mismo perímetro. Siguiente. ¿Cómo se efectúa la medida de una región? Bueno, mejor me hubieran preguntado cómo se calcula la medida de una región. Justamente calculando el área de su región. Respondo entonces que calculando el área de su región.
¿Cómo se calcula la medida de una región? Calculando su área. Calculando su área. Es importante y debemos estar. Apague su micro, carambas. De la dirigida. Hay que calcular el área de la región limitada por un cuadrado con diagonal de medida 6 veces raíz de 2. Repito, leo nuevamente. Hay que calcular el área de la región limitada, de la región encerrada, comprendida por una o por un cuadrado que tiene una diagonal de medida 6 veces raíz de 2. No es necesario hacer un gráfico, lo digo yo, por si acaso lo digo yo que estoy resolviendo. ¿Ah? Ahora, si ustedes creen necesario hacer el gráfico, hagan el gráfico. ¿Ya? Pero yo que estoy resolviendo, digo que no es necesario. ¿Ya? Considero no necesario hacer el gráfico. Y aquí lo que voy a decir es esto. ¿Y cómo te resultó eso, Zulka? Necesito una explicación. ¿Cómo llegaste a eso, digo? No estoy diciendo que esté mal, por si acaso. ¿Eh? Lo que estoy diciendo es cómo llegaste a eso. Necesitas explicarme cómo llegaste a eso, ¿ya? No estoy diciendo que esté mal, por si acaso. Explica cómo llegaste a ese resultado. Entonces digo, sea X la medida de un lado. Sea X la medida de un lado. Entonces lo que nos piden calcular es el área S. Y el área S para todo cuadrado es un lado, en este caso X, elevado al cuadrado. Con el inconveniente de que no sé cuánto mide X. Eso está bien ahora. Ahora sí entiendo por qué te salió eso, pues. Ahora sí. Está bien. Ya entonces lo que se está pidiendo es que calculemos el área S para esa región cuadrada con un lado que mide X y será pues el cuadrado de X. Ahora nos vamos al dato. Vamos al dato. La diagonal en el cuadrado, recuerden que se calcula multiplicando un lado con la raíz de 2. O sea, X por la raíz de 2 será igual con ese dato que dice que la diagonal mide 6 veces raíz de 2. Hay que igualar. Igual con 6 veces raíz de 2. Planteamos la ecuación de esta manera y la resolvemos. X raíz de 2 igual 6 raíz de 2, de donde X sería 6. Y una vez que tenga calculado X, ya se puede calcular lo que se está pidiendo. 6 al cuadrado sería 36. Por lo tanto, el área de esa región cuadrada, o del cuadrado si quieren, sería 36. Por lo tanto, el área sería 6 al cuadrado, o sea, 36. Unidades cuadradas. Ah, esa está muy bien, Diana. Eso también está, esa también es otra manera de resolver el ejercicio. ¿Está bien? Eso está muy bien. Ok, muy bien. Seguimos, ejercicio 2. En una región cuadrada donde su área y su perímetro tienen igual valor numérico,
hay que calcular la diagonal. Calcule la diagonal. Allá. Interesante. Algo parecido con el anterior ejercicio. Parecido, pero no igual. Sea X la medida de un lado en ese cuadrado. En este caso ya no nos piden el área. Nos piden una diagonal. Siendo D la medida de esa diagonal será pues igual con la fórmula. Un lado multiplicado con la raíz del número 2. Piden esa diagonal D que es un lado X por la raíz de 2. ¿Cómo calculamos X? Con el dato. ¿Qué dice el dato? Que el área es igual con el perímetro, numéricamente. Dato. El área, que en este caso es X al cuadrado, es igual con el perímetro. El perímetro del cuadrado, en donde un lado mide X, sería 4X. Eso sería el planteo de ecuación. X al cuadrado igual 4X, la resolvemos y sería X igual 4. Está bien, ahí, Zulka, ok. Ya entonces se resuelven y resulta que X es 4. Obviamente calcular X no tiene por qué ser la respuesta al ejercicio. Como siempre, hay que estar al pendiente de lo que se pida calcular. En este caso se pide calcular X por la raíz de 2, o sea, 4 veces la raíz de 2. Por lo tanto, esa diagonal mide 4 veces la raíz de 2. Ok, Kiara, está bien. Si no hay alguna pregunta, ya pueden empezar con su examen. Pueden ya empezar con su examen. Miss Mitze.